Buenos días. La revolución cubana positiva para República Dominicana y para toda Hispanoamérica. Miren, hermanos, o casi para toda Hispanoamérica. Hermanos cubanos, me van a disculpar por lo que voy a decir. Lo que voy a hacer es un análisis del contexto geopolítico de la revolución cubana y cómo influyó positivamente en República Dominicana en los primeros años, de finales de los 50 a principios de los 60, y pasaré a explicar por qué. Si bien es verdad que la revolución cubana no ha sabido cómo mejorar quizás el bienestar económico de la población sobre todo, y desde el punto de vista sobre todo económico, ha sido muy mala desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista geopolítico fue positiva para, para el continente, para nuestra región hispanoamericana. Quizás no fue tan positiva dentro de Cuba, pero fuera de Cuba sí fue positiva. Y me disculpan los hermanos cubanos que viven en Cuba y los hermanos cubanos que viven en Hispanoamérica y les voy en Miami, y les voy a explicar por qué. Por ejemplo, en el caso de nosotros de República Dominicana, como sabemos, la Revolución Cubana triunfa el día 1 de enero del año de 1959, cuando la guerrilla encabezada por Fidel Castro derrocan a la dictadura de Fulgencio Batista. ¿Verdad? Batista salió huyendo para acá, para Santo Domingo, y más tarde se va a España. En su libro, En Memoria de un cortesano, Balaguer dice que era que o sea, Trujillo era medio supersticioso y no quería tener a Batista aquí, lo consideraba posiblemente como una sal y por eso hizo que se fuera. Pero ya ese es otro tema, miren. Triunfa la Revolución Cubana. Como todos sabemos, en todo el contexto geopolítico de América Latina, de Hispanoamérica, era que en prácticamente todos los países hispanoamericanos habían dictaduras. Entonces, cuando Fidel Castro triunfa, Fidel Castro se convierte en una especie de paradigma, de ejemplo, de modelo a seguir, que incitaban a la juventud a derrocar a las dictaduras y a seguir modelos democráticos. Hablo de modelos democráticos porque en el momento que triunfó la Revolución Cubana, no se sabía que iba a dar un giro hacia el socialismo. Es por eso. Se veía en principio como una revolución democrática. Es por eso. Entonces paso a explicar. Cuando ocurre la Revolución Cubana aquí en 1959, eso ayuda a que la dictadura de Trujillo caiga mucho más rápido. ¿Por qué? Quizá ya Trujillo en ese momento no estaba frío con los norteamericanos, con la gente de Estados Unidos, pero eso aceleró su caída. Escuchen por qué. Estados Unidos calculó, la fuerza que gobierna ya calculó, que si Cuba, que es un país muy cercano a República Dominicana, con el mismo idioma, la cultura parecida, una economía también básicamente igual, basada en la producción de la caña de azúcar en ese momento, cayó bajo el comunismo, era muy posible que República Dominicana cayera. Entonces ellos calcularon, el poder que gobierna allá, de que había que derrocar a la dictadura de Trujillo lo más rápido posible para evitar que pase una revolución estilo revolución cubana. Entonces fue por eso que después de ahí Estados Unidos se propuso mucho, aunque ya quizás estaban los planes desde antes, fue después de ahí más que esos planes se aceleraron, fue por eso, más quizás para evitar otra revolución socialista en Cuba, porque la revolución se declaró como socialista Trujillo estando vivo todavía, marzo o abril del 61, la revolución cubana. Entonces, Estados Unidos le temía eso y por eso promovieron su caída más rápido. Y paso a explicarle qué pasó. Pasaron dos acontecimientos muy importantes con eso. El acontecimiento del desembarco de la guerrilla del 14 de junio aquí en República Dominicana, que muchos de esos jóvenes eran jóvenes exiliados de la dictadura de Trujillo que estaban en Cuba y decidieron hacer un movimiento guerrillero para venir a derrocar a Trujillo e intentar hacer algo parecido a lo que hizo Fidel Castro en Cuba, que en ese momento, como estoy diciendo, todavía en el 59, no se sabía que la revolución cubana iba a ser una revolución socialista. Entonces, un grupo de jóvenes vino aquí, creo que eran casi 200, 198, si no me equivoco, a intentar hacer lo mismo con Trujillo, pero el gobierno de Trujillo, desde el punto de vista militar, desde el punto de vista relativamente hablando, era un gobierno relativamente poderoso, militarmente hablando, y pudo acabar con esa expedición casi de una vez. A los pocos días ya la mayoría habían muerto, creo que no quedaron ni 10 ni siquiera vivos. Entonces, ¿qué pasó? Después de ahí se funda el movimiento 14 de junio, un movimiento en honor a esos guerrilleros que intentaron derrocar a Trujillo. Se funda el movimiento político 14 de junio. Este movimiento se fundó para crear conciencia a la juventud de los males que estaba causando la tiranía en ese momento y se regó rápidamente como pólvora en todo el país. Prácticamente toda juventud pensante fue catorcista en su momento. Popularmente se le conocía como el 1J4, era una fuerza política importante. El 14 de junio fue descubierto por ahí por finales de 1960 y sus principales dirigentes fueron apresados, ¿me entienden? Entonces, ¿qué pasa? A eso Estados Unidos estuvo viendo eso con mucha cautela y le cogieron miedo de que ese movimiento político hiciera una revolución parecida a la revolución cubana y que República Dominicana terminara siendo un país socialista. Hay que decir, mi gente, que República Dominicana tiene una ubicación estratégica, al igual que Panamá, en el continente americano. Y por eso Estados Unidos siempre vigila de que nosotros no intentemos buscarle lado a las otras potencias políticas y económicas y militares como China o Rusia.
Entonces, por eso se aceleró más la caída de Trujillo, por la Revolución Cubana, que todo va de la mano. Sin la Revolución Cubana no hay movimiento 14 de junio, no viene la expedición del 14 de junio. Sin la expedición 14 de junio no se crea el movimiento 14 de junio, el movimiento político. Y sin ese movimiento, quizá metiendo presión, Estados Unidos no acelera la caída de Trujillo. Entonces, por eso la Revolución Cubana fue positiva para la República Dominicana en su momento, porque ayudó de manera indirecta a que la dictadura de Trujillo caiga más rápido. Pasen buenas, mi gente.